Hola, buenos días. Vamos a continuar hablando del tubo digestivo. Esta vez nos vamos a enfocar para hablar del esófago y del estómago. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de todo lo que es el tubo digestivo. Realmente es una clase muy importante desde el punto de vista, pues no solo de la histología, sino que también de la fisiología y para ustedes como médicos, ¿verdad? Este es un tema muy trascendental para que ustedes puedan comprender algunos procesos de digestión, ¿verdad? Que tienen que ver no solamente con procesos bueno, con la histología y con la fisiología, sino que después tienen que ver con procesos de fisiopatología, de farmacología, que son muy específicos, ¿verdad? Para el estómago. Entonces, bueno, vamos a, a iniciar diciendo de manera general que el tubo digestivo o el tracto digestivo tiene una serie de funciones y básicamente se resumen en cuatro. Estas son la primera, que es la deglución, que ya desde la boca comienza la masticación, luego se traga, la persona está deglutiendo. Cuando llega al estómago comienza a digerirse y luego en el intestino se absorbe y posteriormente se excreta. Todo esto tiene lugar a nivel del tubo digestivo. Eh, Vamos a decir entonces que este tubo digestivo realmente es un conducto que está constituido por múltiples capas, de las cuales la capa muscular es una capa sumamente importante porque permite que el bolo alimentario, que es lo que se traga, o el contenido de este tubo, pues pueda ir avanzando durante todo este trayecto, ¿no? Es un trayecto que más o menos tiene 9 metros de longitud en promedio, ¿verdad? Aunque se sabe que puede variar entre 7 a 10 metros. Y bueno, el proceso de digestión en general lo que permite es que el alimento que nosotros comemos se pueda separar, es decir, estas macromoléculas se puedan separar para posteriormente estas puedan ser absorbidas de una manera más fácil a través del intestino delgado, de la mucosa del intestino delgado, para que todo lo que se pueda absorber sea captado, absorbido, ¿verdad? Ya sea la glucosa, las proteínas, los lípidos, todo esto entre a nuestro cuerpo y forme parte de nuestras células y nuestras células puedan metabolizarlo, puedan utilizarlo. Y para que al final lo que no se pueda absorber, pues simple y sencillamente sea eliminado a través del intestino grueso, a través del material fecal. Entonces vamos a dividir eh, ya anteriormente habíamos dividido el tubo digestivo en superior e inferior, ¿verdad? Ya habíamos hablado del intestino eh, o del segmento superior, que se encargaba básicamente de la deglución y la digestión, y ahí los más importantes son el esófago, el estómago, y luego tenemos la parte inferior, que ya es cuando hablamos de funciones como absorción y excreción, específicamente el intestino delgado e intestino grueso. También podríamos dividir este tracto intestinal según su embriogénesis en intestino anterior, medio y posterior. Esto para que ustedes pues, puedan recordar, ¿verdad? Que cada uno de estos componentes pues tiene un origen embrionario, ¿verdad? Ya sea intestino anterior, medio y posterior, ¿verdad? Y esto lo pueden complementar con sus clases de embriología. Ahora bien, a medida que el bolo alimentario entra a la boca, ¿verdad? Es masticado, pasa por el esófago, más o menos tiene una velocidad de unos 5 milímetros promedio, ¿verdad? 5 milímetros, perdón, 5 centímetros por segundo, es decir, que si es un ducto que más o menos anda midiendo unos 25 centímetros de longitud, el trayecto del bolo alimentario en el esófago más o menos anda en 5 segundos. Así que realmente pasa muy rápido a nivel del esófago. En el estómago llega y ese bolo alimentario que cayó a la cámara gástrica, entonces comienza a combinarse con los productos de secreción del estómago y esto podría tardar hasta 5 horas, entre 3 a 5 horas. Luego, cuando ya se produce una sustancia que se llama quimo, el quimo, cuando ya es adecuado, pasa al intestino delgado para posteriormente comenzar el proceso de absorción que podría durar entre 6 a 12 horas, ¿verdad? En promedio, pues esto podría ser incluso menos tiempo, ¿verdad? En algunos, por ejemplo, en los niños podría pasar un poco más rápido. Y intestino grueso, pues dependiendo la cantidad de líquido que hay en el material fecal, en el bolo fecal, pues este podría permanecer entre 30 a 40 horas
en el intestino grueso. Entonces, esto realmente, ¿verdad? Es variable. Algunas personas, pues, es mucho más rápido, algunas personas es más lento, algunas personas tienen que hacer sus deposiciones 2 o 3 veces al día y para ellos es normal, mientras que algunas otras personas tienen que hacerlo cada día de por medio, incluso cada 3 días, ¿ok? Pero esto es normal dependiendo, ¿verdad? Lo que podríamos decir normal en el individuo, ¿verdad? Sería normal, por ejemplo, que una persona normalmente va una vez al día y que comienza a ir 2 a 3 veces al día, eso ya es anormal, ¿verdad? O esas personas que normalmente van al baño una vez al día, entonces eh, comienzan a ir un poco más frecuente, pues, o más prolongado, es decir, que más de 2, 3 días. Entonces ya estos son trastornos del tránsito digestivo, ¿verdad? Y casi siempre están relacionados a alteraciones a nivel del peristaltismo muscular de las capas, ¿verdad? De este tubo digestivo. Entonces vamos a comenzar a hablar de algunas generalidades. Esta es la configuración general de todo el tubo digestivo. Vamos a decir que todo el tubo digestivo tiene 4 capas, que son estas capas las vamos a encontrar a nivel desde el esófago hasta el colon, hasta el recto. Y la capa más interna se llama mucosa. La mucosa casi siempre va a estar formada por un epitelio, por una lámina propia y por una muscularis mucosae, que serían estos 3 componentes que vemos acá. Entonces el epitelio, recuerden que es un epitelio de revestimiento como el que ya normalmente hemos conocido, ¿verdad? Pues va a variar, casi siempre es un epitelio cilíndrico a nivel de todo el tubo digestivo, a excepción del esófago, en el que el epitelio es un epitelio escamoso húmedo. La lámina propia, que casi siempre es un tejido conectivo laxo areolar, que tiene usualmente muchas células del componente leucocitario. Y luego tenemos una capa muscular, que es una capa que puede variar un tanto a nivel de todo el tracto digestivo. En la lámina propia encontramos muchas veces prolongaciones de estas células epiteliales que forman glándulas, como por ejemplo las glándulas gástricas o las glándulas a nivel del duodeno, que pueden ser estas que se llaman criptas de Liederkranz, que aquí así es como se llaman, ¿verdad? Criptas de Liederkranz. Y vean que a nivel del intestino delgado comienzan a aparecer unas especies de proyecciones de aspecto papiliforme como dedos que reciben el nombre de vellosidades. Y a nivel del colon, estas vellosidades ya no existen, pero continúan formándose las famosas criptas de Lieberkühn. Bueno, abajo de la muscular, de la mucosa, o también conocida con el nombre de muscularis mucosa, tenemos otra capa que recibe el nombre de submucosa. La submucosa es nada más y nada menos que un tejido conectivo denso, eh, puede ser irregular, usualmente es irregular, ¿verdad? Que en algunas ocasiones va a tener glándulas submucosas, como por ejemplo a nivel del esófago, tenemos que tiene glándulas submucosas esofágicas, o a nivel del duodeno también podemos identificar estas glándulas que se llaman glándulas de Brunner. Otra característica importante, bueno, sabemos que es un tejido conectivo que va a tener muchos vasos sanguíneos, pero aparte de vasos sanguíneos van a haber linfáticos y, ojo, van a haber nervios, ¿ok? Estos nervios forman parte de un sistema nervioso entérico que es sumamente importante, que es otro componente del sistema nervioso autónomo que a este nivel se encuentra en la parte más profunda de este tubo digestivo que recibe el nombre entonces de plexo de Meissner o plexo submucoso. Y hacia la parte de la capa muscular vamos a hablar de otro plexo que se llama plexo de Auerbach, que es un plexo mientérico. ¿Okay? Entonces ya mencionando esta capa muscular, va a estar constituida principalmente por músculo liso, que casi siempre va a estar formada por una capa circular interna y una capa longitudinal que se encuentra hacia la parte externa. Esto va a variar a nivel de el estómago, en cual las capas musculares pues, van a tener una disposición diferente que la vamos a mencionar después. Y por último, la cuarta capa de la configuración general del tubo digestivo, vamos a decir que se encuentra una que se llama adventicia, y quiero que le pongan una pleca porque también puede ser serosa en algunas regiones. ¿Dónde encontramos adventicia? La adventicia nada más la vamos a encontrar a nivel del esófago y la vamos a encontrar a nivel de las inserciones omentales o mesentéricas de otros segmentos del tubo digestivo. Y la serosa, aquí vemos que la serosa va a estar revestida por un epitelio y esta es la principal diferencia entre una serosa y una adventicia. Una adventicia es un tejido conectivo que va a adherir la pared del tubo digestivo a otra pared. Por ejemplo, aquí vamos a decir que la va a adherir a la pared del mediastino.
Sin embargo, el estómago, por ejemplo, el intestino delgado o el intestino grueso, vamos a ver que va a estar, eh, que este no va a estar adherido a ninguna pared así específica, nada más que a los mesenterios. Y entonces, en esas regiones vamos a decir de que va a haber un tejido conectivo submesotelial y un mesotelio. Recuerden que este mesotelio es un epitelio plano simple que va a estar constituido por estas células mesoteliales que son básicamente células de revestimiento de la superficie visceral. Entonces, recuerden que esta es la configuración general. Ahora vamos a conocer las particularidades de cada una de estos segmentos del tubo digestivo. El sistema de inervación del tracto digestivo pues, puede tener muchos componentes. Realmente el que más llama la atención es este sistema nervioso entérico que va a estar constituido por un plexo que se llama plexo submucoso, que ya se los mencioné, que es el plexo de Meissner, que se va a encontrar hacia la parte más profunda de la submucosa, aunque también se conoce que existe un tercer plexo que también es submucoso, pero que se encuentra en la parte superficial de la submucosa, muy pegadito a la muscularis mucosae, y este recibe el nombre de plexo de Henle, con H. Aquí tenemos entonces el plexo de Auerbach o mientérico que se encuentra entre las dos capas musculares y esta tiene la función primordial de controlar el peristaltismo a nivel de las túnicas musculares del tubo digestivo. Entonces, la inervación en general del tubo digestivo, vamos a ver que está relacionada al sistema nervioso entérico, ¿verdad? Controla la secreción y la motilidad del conducto alimentario. Se menciona que pueden haber hasta unas 100 millones de neuronas formando cuerpos neuronales en estos plexos mioentéricos de Auerbach y de Meissner, así como en el de Meissner, en el de Henle también que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Esto ya se los he dicho que es parte del sistema nervioso autónomo, cumple múltiples funciones. El de Meissner está asociado principalmente a funciones secretoras a nivel de las glándulas ya sean ya sean glándulas mucosas o submucosas, o a nivel del plexo de Auerbach, en este caso, el peristaltismo, que es la principal función que va a cumplir. Y bueno, se han identificado también algunos componentes sensitivos que ayudan a determinar, por ejemplo, um, el contenido del tubo digestivo, ¿verdad? Así como otras determinaciones nociceptivas que están relacionadas principalmente a nivel del estómago en general, ¿verdad? Pero también se han identificado algunos componentes sensitivos que forman parte de este sistema nervioso entérico. Luego tenemos el otro tipo de inervación de todo este tubo digestivo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Realmente este solo es de que nosotros conozcamos un poquito de la anatomía macroscópica y que sepamos de que el nervio vago llega y el nervio vago izquierdo, por ejemplo, se va a la superficie anterior del estómago y el derecho pues lo hace hacia la superficie posterior. Entonces, el nervio vago lleva información y se encarga básicamente de inervación parasimpática, así como los nervios espinales del sacro, que esto básicamente se encargan de inervar el último segmento, ¿verdad? Del colon, principalmente el colon descendente y hacia el recto, ¿verdad? El colon sigmoides y el recto, ¿verdad? Entonces, estos pueden tener un componente sensitivo del vago, por ejemplo, que puede llevar o traer esta información desde la mucosa o de la submucosa hacia el sistema nervioso central. Y también tenemos fibras que tienen funciones efectoras que se encargan de estimular el peristaltismo, así como inhibir las funciones de los esfínteres y estimular la secreción de las glándulas, contrario a lo que hace el sistema nervioso simpático, que en este caso inhibe el peristaltismo y activa los esfínteres. Y también se ha visto que a nivel del sistema nervioso simpático, de los nervios esplácnicos, se va a estimular las funciones vasomotoras que van a controlar el flujo de los vasos sanguíneos a nivel de todo el tubo digestivo. Entonces, estas son las formas en las cuales ocurre la inervación a través de todo el tubo digestivo. Esto visto de manera general. Y vamos a comenzar, bueno, estas son las fotografías para que identifiquemos nada más algunos cuerpos neuronales. Este sería el plexo de Meissner. Aquí se ven, estas son neuronas ganglionares. Estos serían entonces eh, estos cuerpos neuronales del sistema de Meissner. Aquí vemos ya la túnica muscular que se encuentra hacia la parte más profunda y esta entonces sería la túnica
de la submucosa, ¿verdad? De cualquier segmento del tubo digestivo. Y aquí vemos la túnica muscular en medio de las dos capas musculares, este grupo de neuronas que se identifican, ¿verdad? Y que obviamente encontramos las neuronas ganglionares con las características morfológicas que anteriormente en las clases del sistema nervioso pues hemos revisado. Empezamos a hablar del esófago. Ya sabemos que el esófago es un tubo que comunica directamente la faringe con el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Eh, Va a parecer que un esófago normalmente se encuentra cerrado porque sabemos de que su mucosa forma una especie de plegamientos, que son plegamientos longitudinales. Cuando me refiero a longitudinales, es que siguen la longitud de todo el esófago y parece que forman una especie de estrella que obliteran parcialmente el esófago. Este esófago, cuando pasa el bolo alimentario, esta obliteración pues, va a permitir una apertura de la mucosa, así como del músculo, que va a permitir obviamente el paso del bolo alimentario y que éste llegue hacia el estómago. Entonces, básicamente esta es la función del esófago, pero este esófago tiene que tener una estructura morfológica específica que le ayuda o que le permite hacer tener estas características fisiológicas, ¿verdad? Esas funciones. Entonces, desde el punto de vista morfológico, ya hemos dicho que tiene mucosa, submucosa, muscular y ojo. Va a tener una adventicia muy extensa, prácticamente va a ser todo el esófago, a excepción del segmento del esófago que entra a través del hiato del diafragma y forma una serosa que puede medir menos de 1 centímetro justo antes de la inserción al estómago. Entonces, la mucosa va a estar constituida por un epitelio, que es un epitelio escamoso, que recuerden que es estratificado plano y este es no queratinizado y que puede tener cualquiera de los componentes celulares que puede tener la piel. ¿Okay? Aquí podemos identificar muchos queratinocitos. Ojo, aquí no hay corneocitos porque no hay un estrato cornificado, pero sí hay queratinocitos. Pueden haber melanocitos, realmente son raros, pero sí también pueden haber melanocitos, así como también se han identificado células de Merkel. Otra célula que llama mucho la atención y que también la identificamos en la piel es la célula de Langerhans. Y recuerden de que estas células tienen capacidades de presentación de antígeno porque pueden convertir modelos de histocompatibilidad tipo 2. Luego tenemos una túnica que es la lámina propia. La lámina propia casi siempre es un tejido denso. Aquí en el esófago lo encontramos usualmente como un tejido denso irregular, ¿verdad? Que en algunas ocasiones podemos identificar glándulas mucosas, ¿verdad? Las llamamos glándulas mucosas, pero casi siempre las identificamos cerca de la unión con el esófago, perdón, con la faringe, ¿verdad? Y otras las encontramos cerca de la unión con el estómago. Entonces a estas que se encuentran cerca del estómago las vamos a conocer como glándulas cardiales porque son glándulas esofágicas que tienen la capacidad de sintetizar moco y algunos autores incluso han considerado de que estas glándulas cardiales que se encuentran justo en la unión del cardias del estómago, ¿verdad? Son algunas glándulas que han quedado, que se han metido, pero que son propias del estómago. Así, algunos autores lo han mencionado así, ¿verdad? Pero vamos a decir que son glándulas esofágicas, mucosas, que se encuentran pegaditas al estómago, ¿verdad? Por eso es que algunos autores pues, pueden considerar de que son glándulas propias del estómago. Bueno, la túnica muscular de la mucosa es una túnica muy delgada que está constituida por fibras de músculo liso que tienen disposición longitudinal. Esta disposición longitudinal, a medida va avanzando el esófago, se van volviendo más gruesas, más gruesas, más gruesas, hasta que llega hacia el esfínter esofágico inferior. En este caso, el esfínter esofágico inferior, pues va a formar una muscularis mucosae un poquito más gruesa, ¿verdad? Que va a ayudar a mantener el tono del tercio distal del esófago. Luego tenemos esta que es la submucosa. La submucosa usualmente es un tejido conectivo denso, eh, fibroelástico, que va a tener obviamente fibras elásticas y va a tener también fibras de colágeno. Entonces lo vamos a ver usualmente como un tejido conectivo denso irregular que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. Podemos encontrar fibras nerviosas como las que ya hemos estudiado y podemos identificar algunas glándulas que se llaman glándulas submucosas. Las glándulas submucosas únicamente las vamos a encontrar en el tercio distal del esófago.
Luego tenemos la túnica muscular. La túnica muscular está formada por dos capas de músculo. Ojo, las capas de músculo van a ser una circular interna y una longitudinal externa. ¿Ok? Eh, Realmente estas túnicas van a variar en cuanto a su composición de músculo, porque en el tercio superior del esófago, pegado a la faringe, el músculo, principalmente el músculo externo, va a estar constituido por músculo esquelético. En el tercio medio va a estar constituido por músculo esquelético y aparte va a tener músculo liso. Y cuando llega al tercio profundo o al tercio distal, pegadito al estómago, todo va a ser, absolutamente todo va a ser músculo liso. ¿Ok? Y bueno, la adventicia que se encuentra hacia la parte externa de la capa o de la túnica muscular, pues básicamente va a estar constituida por un tejido conectivo laxo que puede tener tejido adiposo, ¿verdad? Y pues van a haber otras estructuras linfáticos, vasculares y fibras nerviosas, ¿verdad? Que son, eh, las podemos identificar a este nivel. Entonces aquí vemos la histología, vemos el epitelio, aquí tenemos la lámina propia, por aquí se mira un poquito la muscular de la mucosa, que en este corte pues se mira un poquito más gruesa. Luego tenemos una submucosa, que en este caso se logra identificar, bueno, esto es un vaso sanguíneo, aquí básicamente colágeno, eh, no se observan glándulas submucosas. Hacia la parte más externa tenemos esto que es las túnicas musculares. Aquí está la circular interna y la longitudinal externa. Y por último, se mira un poquito aquí de la adventicia. Esta sería la luz y aquí estarían los pliegues longitudinales. Nosotros lo vemos así porque el corte es un corte transversal. Sin embargo, estos pliegues pues van en dirección a la longitud del esófago. Y se ven así, ¿verdad? Estos serían los pliegues y aquí estaría la luz que tiene esta forma como estrellada. Y este es un esquema muy bonito, muy representativo de cómo se forma el esófago y cómo está constituido el esófago. Entonces vean ustedes que, y aprovecho a decirlo, de que a medida el, la muscularis mucosa va avanzando, pues esta se va volviendo un poquito más gruesa, ¿verdad? Esto ya se los había mencionado. Las glándulas de la lámina propia vienen apareciendo más o menos desde el tercio medio. Sin embargo, a nivel del cardias, pues son más comunes. Aquí vemos, estas serían las glándulas submucosas que dijimos que solamente iban a estar en el tercio distal. Y algo que llama la atención también es que las fibras de los plexos mioentéricos comienzan a aparecer a partir del tercio medio. No están arriba, sino que desde el tercio medio hacia abajo comienzan a aparecer. Y esto porque la inervación del músculo esquelético del tercio superior pues no está relacionada al plexo mientérico, sino que el plexo mientérico viene en relación a la presencia de músculo liso que comienza a aparecer al tercio medio. Bueno, hay una prominencia aquí a nivel del tercio superior, cercana a la abertura de la faringe, y esta recibe el nombre de esfínter esofágico superior, que es el esfínter esófago-faringeo, que se encuentra pegadito a la faringe, y este va a estar constituido principalmente por el músculo cricofaringeo, que es un músculo esquelético, que obviamente se va a abrir por voluntad de la persona, del individuo, y que va a permitir que nosotros podamos tragar o no, ¿verdad? Si nosotros no queremos tragar, simple y sencillamente este músculo pues no se va a abrir. Y hacia la parte más profunda tenemos que la túnica circular interna que se va a engrosar mucho, ¿no? Y también tenemos la longitudinal externa, ambas se van a engrosar para formar el esfínter esofágico inferior, que va a estar constituido básicamente por músculo liso. Este músculo acá, recuerden que es involuntario y por lo tanto, en algunas ocasiones cuando hay trastornos de la motilidad del estómago por alteraciones de los nervios, entonces puede ser de que el alimento pues tenga una cierta, eh, un cierto rechazo a pasar a nivel de esta región, ¿verdad? Para evitar que llegue al estómago, ¿verdad? Estos trastornos esofágicos realmente son poco frecuentes, pero también pueden ocurrir. Cuando este músculo se engrosa de una forma patológica, ¿verdad? Al punto de que cierra el esófago y aunque una persona quiera comer o tomar líquidos, no pasa. Entonces se crea una condición que se conoce con el nombre de acalasia. La acalasia entonces es esa alteración, ¿no? Que evita de que el alimento pase a partir del esófago distal. Bueno, aquí vemos nada más algunas fotografías. Esta sería
la mucosa, por aquí viene la muscularis mucosae, aquí está la submucosa con las glándulas submucosas. Este sería un corto histológico del tercio profundo. Recuerden y retomemos lo del sistema linfoide. Recordemos que a nivel del esófago podemos observar nódulos linfoides, ¿ok? Estos nódulos linfoides que están cerquita del epitelio, aquí vemos algunos de estos nódulos linfoides, representan lo que estudiamos, el segundo parcial del sistema linfoide, representaría entonces los conocidos GALT, que serían los tejidos linfoides asociados al tracto gastrointestinal. Bueno, aquí tenemos una submucosa, ¿verdad? Que puede ser variable. Y aquí tenemos las dos túnicas musculares. Recuerden que en medio de las dos túnicas musculares, además de haber vasos sanguíneos, tejido conectivo, también vamos a identificar las fibras nerviosas del plexo mioentérico. Y está, ¿verdad? Aquí tenemos el epitelio. Aquí está la muscularis mucosae, una lámina propia muy delgada. Aquí tenemos la submucosa y bueno, aquí tenemos la muscular, ¿verdad? Aquí se mira más de cerca el epitelio, la lámina propia, la muscularis mucosae y luego tenemos acá la submucosa y aquí vemos un poquito de la túnica muscular. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto el esófago y nos vamos a dedicar el resto de la clase a hablar del estómago. El estómago es una especie de dilatación o un ensanchamiento que usualmente está localizado y desviado hacia el lado izquierdo del abdomen, que pues usualmente tiene un diámetro que puede variar entre 8 a 11 centímetros y sabemos que es como esa, bueno, es la continuación del esófago, ¿verdad? Y que después este estómago se va a continuar con el intestino delgado. Sirve para el proceso básicamente de formación del quimo, ¿ok? Para continuar este proceso de la digestión. Entonces, este estómago tiene una curvatura menor, que es esta que vemos acá, que les estoy marcando. Luego tiene una curvatura mayor. A su vez, el estómago tiene 4 regiones. Esta región de acá, que es el cardias, que puede llegar a medir hasta unos 3 centímetros. Luego tenemos esta región de acá que se llama fondo, el fondo gástrico, que es continuación, ¿verdad? O se continúa, mejor dicho, con esto que está acá que se llama cuerpo gástrico. Y por último tenemos esta porción distal, que es la parte más pegadita al duodeno, que recibe el nombre de píloro. Estas son las regiones anatómicas. Y luego tenemos que desde el punto de vista macroscópico, el estómago siempre va a estar formado, ¿verdad? Su superficie interna por unas especies de plegamientos conocidos con el nombre de rugosidades, ¿ok? Estas rugosidades representan esto que vamos viendo acá, ¿verdad? El plegamiento de la mucosa y de la submucosa que ayuda, obviamente, en caso de ser necesario, distender el estómago, ¿verdad? Esto es cuando el estómago está vacío, entonces estas rugosidades pues se encuentran más marcadas, pero cuando el estómago está lleno de algún material, ¿verdad? Ya sea de la comida que se ha ingerido, entonces estas rugosidades tienen tendencia a aplanarse, entonces pues obviamente va a tener la capacidad de albergar gran cantidad de contenido alimentario. Cuando el estómago está vacío, realmente no es que esté vacío, sino que mantiene un promedio de líquido, más o menos unos 50 ml. Y cuando se llena, tiene la capacidad de distenderse hasta albergar más o menos unos 1500 ml de líquido, combinado obviamente con el material que se esté alimentando. Bueno, a este nivel, en el cardias, recordemos de que había una sección del músculo, principalmente de la circular del esófago, que se va a continuar con la circular del estómago, para formar el engrosamiento del esfínter esofágico inferior, que este se va a relajar durante la deglución. Esto es lo que usualmente ocurre. Y también encontramos otro esfínter a nivel del estómago, que se encuentra justo en el píloro, ¿verdad? Cuando también va a haber un engrosamiento de la túnica circular, ¿verdad? Para formar el esfínter del píloro. Y este va a regular básicamente el vaciamiento de la cámara gástrica. Entonces, cuando el alimento llega a la cavidad del estómago, empieza a mezclarse con
los productos de secreción del estómago. Recordemos de que esto acá es una mucosa y que esta mucosa va a tener una gran cantidad de glándulas que se van a encargar de secretar el famoso jugo gástrico, que se va a mezclar con el bolo alimentario para, al final, dar como resultado la producción de una sustancia que recibe el nombre de quimo. ¿Ok? Entonces, el quimo es el bolo alimentario más el jugo gástrico entremezclado. Y este quimo puede ser adecuado o inadecuado dependiendo qué tan degradado está el alimento, ¿verdad? Qué tan separado por el ácido clorhídrico que secretan estas células gástricas. Entonces, ¿qué es lo que se secreta en el estómago? Principalmente se va a secretar ácido clorhídrico, se va a sintetizar renina, pepsina, lipasa gástrica, ¿ok? Pero también se pueden sintetizar algunas otras moléculas y muy importantes, como por ejemplo el factor intrínseco, que este factor intrínseco es sumamente importante y permite el proceso de la absorción de, de la vitamina B12, ¿verdad? Al momento de la digestión. Bueno, cuando hablamos de quimo adecuado, usualmente nos estamos refiriendo a un quimo que está muy bien acidificado y que una vez este quimo está sumamente acidificado, se va a segregar, se va a ir liberando poco a poco al duodeno, a, a más o menos a una razón de 1 a 2 ml por apertura, es decir, el esfínter del píloro se va a ir abriendo poco a poco y va a ir permitiendo la liberación lenta del contenido del estómago. Bueno, desde el punto de vista histológico, el estómago también va a estar constituido por una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, con ciertas particularidades. La primera es que siempre el estómago, pues estas rugosidades que se forman a nivel de la mucosa y de la submucosa, van a estar revestidas por una capa gruesa de moco. Esta capa gruesa de moco va a evitar la autodigestión de las células de la mucosa, ¿ok? Así que esta es una capa de moco protectora que se va a encontrar justo arriba de estas células de revestimiento epitelial. Y a su vez, bueno, esta capa de moco también va a estar mezclada con moléculas, principalmente moléculas de bicarbonato, que ayuda a amortiguar el pH en la capa de moco. Aunque sabemos que lo que está dentro del estómago puede tener un pH sumamente ácido, incluso menos de 2, ¿verdad? Cuando hacemos la medición de la pHimetría. Bueno, entonces, estas rugosidades son estos plegamientos que tiene la mucosa y la submucosa, y en la mucosa entonces empezamos a identificar que hay una serie de glándulas que reciben el nombre de glándulas gástricas, ¿verdad? Las glándulas gástricas pueden ser de varios tipos, lo vamos a mencionar más adelante, y en general van a estar formando unas especies de aperturas cortas o un poco más profundas, dependiendo de la región donde las observemos, y estas reciben el nombre de criptas gástricas, ¿okay? Que se continúan posteriormente con glándulas tubulares. Estas glándulas tubulares pueden ser simples, enrolladas o ramificadas. Y bueno, la submucosa y la muscular y la serosa las vamos a mencionar más adelante. Ahorita me quiero enfocar un poquito más a algunas diferencias anatómicas e histológicas del estómago. Por ejemplo, a nivel del cardias, recordemos de que el cardias es el lugar en el cual ocurre la transición entre el esófago y el estómago. ¿Y cuál es la principal transición? Es la transición epitelial. Y aquí la vemos. El esófago, recuerden que es un epitelio escamoso húmedo que después de que ya cuando entra el estómago, este epitelio cambia a un epitelio cilíndrico simple, que es un epitelio propiamente gástrico, que va a estar formado por células, y quiero que subrayen la palabra gástricas, ¿ok? Porque en algunas ocasiones, y son ocasiones anómalas, ya estamos hablando de enfermedad, el epitelio del estómago, incluso parte del epitelio del esófago, va a cambiar por otro epitelio cilíndrico, pero no es gástrico, sino que es intestinal. Y cuando ocurre este cambio de este epitelio, ¿verdad?, por un epitelio intestinal, comienza a aparecer una enfermedad que se conoce con el nombre de esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia intestinal a nivel del cardias, ¿ok? Del estómago y del esófago. Esta metaplasia incluso puede ir de manera ascendente, creciendo hacia el esófago y reemplazando el epitelio escamoso. Esta metaplasia es precursora de cáncer de un tipo de adenocarcinoma de esófago. Bueno, el cardias
A nivel del esófago, recuerden que puede tener glándulas a nivel de la lámina propia y también puede tener glándulas a nivel de la submucosa. Recordad que siempre sigue una muscularis mucosae que se va a continuar con la muscularis mucosae del estómago. A nivel de la porción del estómago vamos a identificar algunas glándulas que se llaman glándulas cardiales, que son glándulas tubulares enrolladas o contorneadas que únicamente tienen una desembocadura a la cripta gástrica o a la foviola. O estas foviolas también reciben el nombre de fobias, fobia gástrica. Entonces, estas glándulas cardiales, recuerden que tienen células y estas células son células productoras de moco. Este moco es un moco diferente al moco que producen las células intestinales y las células caliciformes. Aquí en el cardias no deben de existir células caliciformes. Bueno, el resto de estructuras ya lo hemos mencionado, la muscular propia a nivel del cardia va a estar engrosada porque ahí se está formando el esfínter esofágico inferior. Y bueno, aquí vemos la transición, realmente es una fotografía muy bonita en la cual se identifica el epitelio esofágico, aquí vemos las células del cardio, ¿verdad? Cómo cambian, y luego se continúa con el resto de la estructura del estómago. Entonces, estas glándulas que vemos a nivel del estómago, usualmente las vamos a dividir en tres tipos de glándulas. Unas se llaman glándulas cardiales, que son las que están pegaditas obviamente aquí al esófago, y pues se van a distribuir más o menos en esta región. Es decir, la distribución de las glándulas cardiales no es tan prominente. ¿Cuáles sí son prominentes? Las glándulas que encontramos a nivel de el cuerpo y del fondo gástrico. Por eso a esta la llamamos glándulas gástricas propiamente dichas. También reciben el nombre de glándulas oxínticas o glándulas fúndicas. Recuerden que estas se encuentran a nivel del fondo y se encuentran a nivel del cuerpo gástrico, ¿verdad? Recuerden que el cuerpo gástrico es una de las porciones más grandes del estómago. Aquí tenemos esta región que está muy pegadita al píloro, que recibe el nombre de antro gástrico, que se continúa con el píloro, y a esta región encontramos glándulas antrales y glándulas pilóricas. ¿Ok? Las glándulas pilóricas son diferentes a estas glándulas y vamos a ir viendo algunas diferencias entre ellas. Otra cosa que tienen que saber es que la mucosa del estómago, ya hemos mencionado que es un epitelio cilíndrico simple, pero en este epitelio se identifican 6 tipos de células. Estas células son muy importantes porque algunas de ellas tienen funciones muy específicas y vamos a mencionarlas. Ahorita solo se las voy a enumerar y luego las vamos a estudiar más detenidamente. Las células mucosas del cuello, las células parietales, células principales, células del SNED, si recuerdan este sistema neuroendocrino difuso, tenemos células de revestimiento superficial y células regenerativas. ¿Ok? Aquí se las estoy dando nada más de manera de enumeración, aunque sabemos que la disposición de estas células es específica, ¿verdad? No es como se las estoy dando acá y la vamos a ir viendo a medida vayamos estudiando la mucosa del estómago. Entonces, esta es la disposición usual de una glándula gástrica en la cual vamos a ver que siempre va a poseer una foviola. Esta foviola es la abertura, ¿ok? También es conocida con el nombre de cripta gástrica o fosita o fobia, que aquí a este nivel va a estar pues una serie de células de revestimiento superficial y que permite la primera abertura de estas que recibe el nombre de istmo, que es otro componente de las glándulas, ¿verdad? De las regiones de las glándulas gástricas. Luego tenemos el cuello. El cuello es el lugar justo donde pueden ocurrir modificaciones estructurales de la célula, de las glándulas, donde comienzan a formarse las bases de estas células, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos, esta sería la base de esta glándula, esta es una glándula ramificada, este sería el cuello donde se modifica obviamente la estructura glandular, luego tenemos el istmo y por acá tenemos la foviola, la fosita o la cripta gástrica. Ahora recordemos que es lo mismo. Y vean ustedes que esto es un esquema representativo de esto que se mira en esta tinción especial para esta glándula gástrica, en las cuales vean que estas células se pintaron de una forma y estas se pintaron de otra forma. Entonces, gracias a esto, entonces, es que nosotros podemos estudiar los diferentes tipos de células en las glándulas gástricas. Y lo vamos a ir conociendo poco a poco a medida vayamos conociendo los tipos de glándulas. Por ejemplo, esto es un resumen que se los pongo aquí al inicio solo para que veamos que a nivel de las glándulas cardiales, por ejemplo, y esto es diferente, ¿verdad?
Las foviolas a nivel de las glándulas cardiales usualmente son largas. En las glándulas fúndicas o en las glándulas oxínticas, ¿verdad? Son muy, muy cortas las foviolas. Y en las glándulas pilóricas, pues son muy profundas, incluso más largas que las de las cardiales. El istmo casi siempre va a ser muy corto. Recuerden de que el istmo nada más es una región de transición. El cuello, ¿verdad? Va a ser corto también a nivel de todas las regiones, pero lo que va a variar, por ejemplo, en algunas glándulas va a ser la base. ¿Verdad? La base que en el caso de las glándulas cardiales va a ser sumamente larga e incluso enrollada o contorneada. Y en las glándulas fúndicas va a ser larga, tubular, y casi siempre esta va a tener ramificaciones, ¿verdad? Y luego tenemos las glándulas, en las glándulas pilóricas, las bases van a ser cortas y ramificadas. A diferencia de estas que son largas, ¿verdad? Tubulares, incluso pueden verse ramificadas. Y la disposición de las células en cada una de estas glándulas, pues, va a ser muy similar, ¿verdad? En algunas hay mayor cantidad de unas células, en otras hay menor cantidad de otras. Por ejemplo, bueno, a nivel de las glándulas cardiales cercanas al esófago, encontramos de las 6 tipos de células, ¿verdad? Los 6 tipos de células únicamente los vamos a encontrar completos a nivel de las glándulas fúndicas, donde vemos células de revestimiento superficial, aquí debería decir regeneradoras, mucosas del cuello, oxínticas, las simógenas o parietales y las del sistema neuroendocrino difuso. En las otros dos tipos de glándulas, ya sean en las pilóricas o en las cardiales, existen todas menos las células simógenas o principales. ¿Ok? Y en las glándulas pilóricas es muy prominente la presencia de células de la mucosa del cuello porque las fositas son un poco más profundas y el cuello incluso, ¿verdad? Puede estar un poco más arriba, extenderse, donde se identifican entonces estas células de la mucosa del cuello. Entonces aquí vemos, este es un ejemplo de una glándula cardial y aquí podemos identificar la cripta foviola, que es una cripta que sí se ve larga. Vemos que aquí se ve el istmo el istmo y el cuello y luego este se va a contornear, ¿verdad? Hacia la región de la base. Entonces prácticamente va a ser una estructura tubular única y que cuando hacemos cortes histológicos lo que vamos a observar es la estructura, aquí vemos, esta sería la cripta o la foviola, y luego aquí tenemos la glándula, que obviamente no va a tener un patrón. Si ustedes recuerdan a los patrones histológicos de las glándulas cordonales contorneadas, por ejemplo, o enrolladas, pues va a recordar mucho a esto, ¿verdad? Aquí tenemos las porciones tubulares cortadas transversalmente, algunas oblicuas, algunas se logran ver longitudinales, entonces por eso no va a tener un patrón así tan claro, ¿verdad? Como en los tubulares que hemos visto en otras ocasiones. Aquí hay abundantes células mucosecretoras, ¿verdad? Similares a las glándulas del cardia del esófago, ¿verdad? Por eso algunos autores dicen que son las mismas glándulas, pero aquí las glándulas pues van a tener estas foviolas, que estas no las tenemos a nivel del esófago. Entonces, este extremo distal es el que se va a ver así, ¿verdad? Sumamente contorneado. Y obviamente la porción más externa pues va a ser estas criptas, que sí tienen tendencia a verse largas, pero no son tan largas como las que vamos a ver después a nivel del píloro. Bueno, aquí se mira un poquito de la muscular de la mucosa y luego tenemos la submucosa. Las glándulas gástricas, que serían las que encontramos en segundo lugar, vemos que hay usualmente una cripta o foviola que es muy cortita, llega hasta acá más o menos. Luego tenemos aquí un istmo muy corto y un cuello que es corto y que posteriormente va a formar estos dos segmentos que estamos hablando de que aquí se encuentran las bases, ¿verdad? Que serían básicamente el cuerpo de la glándula que se introduce hasta la parte más profunda cercana a la muscular de la mucosa. Y aquí encontrábamos, dijimos, los 6 tipos de células. Aquí se empiezan a ver estas células. Aquí vemos algunas células de revestimiento superficial. Por aquí están las células de mucosa del cuello. Por aquí, más detalladamente, podríamos identificar las células regeneradoras. Aquí vemos células, estas que se miran más rosadas, son las células parietales. Luego tenemos aquí las células principales y entre ellas pueden andar así como esta que se mira más clarita acá. Es una célula del sistema neuroendocrino difuso. Entonces, bueno, pueden haber 2 o más glándulas tubulares alargadas, rectas, que se miran así, rectas, como lo ve aquí el esquema, que van a desembocar a una cripta o una foviola.
Y aquí en esta cripta, bueno, usualmente a nivel de la cripta identificamos el epitelio cilíndrico, que va a estar formado básicamente por células mucosas superficiales que van a revestir la superficie del estómago y las criptas en general. En el cuello, a esta glándula gástrica, vamos a identificar las células de la mucosa del cuello, ¿verdad? Que obviamente estas células van a estar un tantito más apretadas y no se van a ver tan bonita la morfología, pero sí van a mostrar estas características histológicas. Aquí, por ejemplo, la vemos muy apretada, muy pequeña, pero ahí sabemos que tiene que estar, ¿verdad? Y es una célula que podremos identificarlo un poco más común a nivel del píloro, ¿verdad? La porción distal, esto es el cuerpo, ¿verdad? En las glándulas oxínticas o fúngicas, el cuerpo de la región distal, que sería esta zona de acá, ¿verdad? Vamos a tener células parietales, son muy numerosas, casi siempre van a tener una forma globoide o piramidal y se van a ver eosinofílicas intensas, ¿ok? Los núcleos casi siempre se van a ver redondeados, orientados hacia la región central y bueno, van a estar en comunicación hacia la luz de estas glándulas, ¿verdad? Y la parte final o la parte más profunda de la glándula, que es esta que vemos acá, va a tener principalmente las células imógenas o células principales, que se van a entremezclar con probablemente algunas muy escasas células parietales y algunas células del SNED, ¿verdad? El sistema neuroendocrino difuso. Este es un esquema muy bonito para recordar la disposición de las células gástricas a nivel del estómago, ¿verdad? Esto no lo olviden y esto es muy importante para que recuerden la disposición de estas células. Las glándulas pilóricas dijimos que estaban cerca del píloro y que algunas de ellas también las encontrábamos, vamos a decir, cerca del antro gástrico, ¿verdad? Que estas, recuerden que va a tener una cripta o una foviola que va a ser sumamente profunda, ¿verdad? Mucho más larga que las gástricas. Y esta cripta, pues, va a tener abundantes células de revestimiento, así como células secretoras, ¿verdad? De la mucosa, células que se llaman células de la mucosa del cuello, que, bueno, van a ramificarse cuando ya llegan casi a la región más distal. Aquí ven ustedes esta cripta que es sumamente profunda, que aquí ya se ramifica y forma entonces estas raíces que se encuentran hacia la parte más distal de la glándula. Estas tienen casi todas contacto con la muscularis mucosae. Principalmente encontramos células de la mucosa del cuello, la que son mayor parte del componente de estas glándulas, ¿verdad? Porque son largas estas criptas. También encontramos células parietales, las células enterocromafines, ¿verdad? O conocidas como células del sistema neuroendocrino difuso. Y aquí encontramos unas células que se llaman células G, que son una de las principales células del SNED, encontradas a nivel de las glándulas pilóricas. Ojo, y esto quiero que lo subrayen porque es de suma importancia. A este nivel, estas glándulas pues están involucradas en la síntesis del ácido clorhídrico para activar o inactivar, vamos a decirlo así, a las células parietales. Las células parietales aquí están presentes, pero son escasas, ¿verdad? Es anormal, completamente anormal identificar células principales a nivel de las glándulas pilóricas. A este nivel también es un poco más común encontrar nódulos linfoides a nivel de la lámina propia, ¿verdad? Formando este sistema del GALT o de lo que conocemos como tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? GALT. Aquí vemos las diferencias, ¿verdad? Esta es una glándula pilórica, vean las criptas sumamente largas, las ramificaciones, ¿verdad? Y los componentes celulares, que aquí les muestra cuáles se pueden observar. Y aquí tenemos las glándulas gástricas, que pues ya vemos que tienen estas criptas que son un poco más cortas, pero que las porciones del cuerpo o de la base de la glándula pues son un poco más alargadas y que contienen todos los tipos celulares que ya hemos estudiado previamente. Aquí se logran ver, este es un corte histológico del fondo gástrico, vemos las foviolas cortas, aquí vemos estas células rosaditas que son células parietales, luego tenemos aquí estas que se miran un poco más basófilas, más moraditas, más oscuras y que están hacia la parte más profunda, que son células principales, ¿verdad? Que estas tienen otras funciones y las vamos a ir conociendo poco a poco. Las primeras que voy a mencionar son las células mucosas superficiales. Estas son células que se encuentran
acá arriba, en la superficie del estómago, ¿ok? Son células cilíndricas. Estas células cilíndricas, recuerden ustedes las células cilíndricas del epitelio cilíndrico, que tienen la tendencia a tener estos núcleos orientados a la región basal, y el citoplasma medio y apical pues va a tener un montón de granulitos. Estos granulitos pues va a tener el precursor de la mucina. Recuerden que es una especie de mucinógeno, ¿verdad? Que estos granulitos, pues al liberarse y al hidratarse van a producir la mucina, que es el moco que protege específicamente la mucosa del estómago. También poseen anhidrasa carbónica, que es importante para la síntesis de bicarbonato, y este bicarbonato ayuda al regular el pH de este moco que también se está liberando a la luz de esta célula, ¿verdad? Hay que saber que el núcleo casi siempre va a tener tendencia a estar en la región basal, pero va a estar relacionado a todo el sistema endomembranal, principalmente a un Golgi, ¿verdad? Un retículo endoplásmico rugoso, que también es prominente, ¿verdad? No es tan marcado, ¿verdad? Que tampoco le da una coloración basófila a la célula, sino que esta célula contiene o mantiene esa coloración eosinófila clara que se encuentra, ¿verdad? Así como lo vemos aquí, ¿verdad? Que es un poquito más, no es tan oscuro, ¿verdad? Tan basófilo. Y bueno, también identificamos muchas mitocondrias, son sumamente importantes para los transportes de iones, ¿verdad? Que son importantes para la regulación del pH en esta célula. Y aquí la vemos, vean, es un epitelio cilíndrico como el que ya hemos estudiado a nivel de la parte más superficial, por eso se llaman de revestimiento superficial. Pero luego vemos hacia la parte más interna las células, bueno, estas son siempre siguen siendo células mucosas superficiales. Si nosotros viéramos por microscopía electrónica a estas células, todo esto de aquí prácticamente serían múltiples gránulos que contienen este tipo de mucina, ¿verdad? Estas células también pueden tener alguno, así como esporádicos linfocitos, como este que vemos acá, o este, se llaman linfocitos intraepiteliales, ¿verdad? Esos pueden estar ahí. Lo más importante es que no sean muchos, ¿verdad? Incluso en patología nosotros decimos, si ya tiene más de 20 linfocitos por cada 100 células epiteliales, entonces nosotros decimos que eso ya es un tipo de gastritis linfocítica que no es buena para el paciente, ¿verdad? Bueno, las siguientes células que vamos a mencionar son las células mucosas del cuello, que ya las vemos un poquito más abajo de las criptas, ¿verdad? Aquí a este nivel, perdón, a nivel del cuello de las glándulas, aquí se logran identificar algunas. Estas células usualmente son células más estrechas, ¿verdad? Más deformadas, siguen siendo células cilíndricas que tienen también núcleos basales, tienen muchas características parecidas a las células de revestimiento superficial, y pues estas como les digo, ¿verdad? Con la única tendencia a verse deformadas. Aquí vemos, por ejemplo, esta es la morfología de una de ellas, en la cual identificamos aquí el núcleo de la región basal con sus organelos, ¿verdad? El sistema endomembranal, y que obviamente tiene todas estas vesículas, que son gránulos secretores, que ayudan obviamente a los procesos de producción de esta mucina, ¿verdad? O de moco. Esta mucina, pues, obviamente es el principal componente del moco, ¿verdad? El estímulo para que estas células liberen su contenido, ¿verdad? O su producto de secreción, básicamente es la estimulación por el nervio vago o por directamente la presencia de acetilcolina en los receptores de acetilcolina. Las células regeneradoras también son células muy parecidas a las células de la mucosa del cuello desde el punto de vista de microscopía óptica, porque son células que se encuentran también entremezcladas y casi siempre van a estar muy apiñadas, muy angostas, porque van a tener también compresión externa de las células que están ahí cerca, ¿verdad? De sus células vecinas. Es muy difícil reconocerlas realmente en tinciones de histología habitual, de microscopía óptica, y las podríamos reconocer pues con tinciones especiales o por microscopía electrónica. En microscopía electrónica lo que llama la atención, así como cualquier otra célula regeneradora, es que tiene abundantes ribosomas. Estos ribosomas, recuerden que ayudan a sintetizar todos los componentes de una célula madura, y los núcleos casi siempre van a tener estos núcleos muy marcados, ¿verdad? Que eso es típico de las células regeneradoras. Eh, Estas células regeneradoras no crean que son tan abundantes, ¿verdad? Son células
escasas, ¿verdad? Ya cuando los comparamos con los otros componentes celulares. Y estas son las células que se encargan de renovar las otras poblaciones celulares. Estas células regeneradoras están, vamos a decir que se encuentran específicamente a nivel del istmo y están renovando no solo a las células de la mucosa superficial, sino que también están renovando a las células parietales que están más abajo, así como las células principales que también están más hacia la parte profunda. Aunque bueno, se ha visto de que el proceso de renovación de estas células, por ejemplo, de las células de revestimiento superficial, del SNED o de las células de la mucosa del cuello, puede variar más o menos entre 5 a 7 días, ¿verdad? Esto es un tanto variable, ¿verdad? Dependiendo las células. Aquí vemos, esta es una tinción de Ki67 que nos ayuda a identificar qué células, obviamente esta va a marcar el núcleo de las células, qué células son o se encuentran en proceso del ciclo celular, ya sea en mitosis o interfase. Y todas estas que marcan positivo son células regeneradoras que encontramos a nivel del istmo de las glándulas gástricas. Bueno, ahora hablando del siguiente grupo de células, me voy hasta la parte más profunda de la base de la glándula, las glándulas fúndicas, y hablamos de las células principales. Las células principales pues tienen tendencia a verse como células piramidales que tienen usualmente un núcleo central que se ve redondito, o en algunas ocasiones se puede ver ovoide, tiene bastante heterocromatina, ¿verdad? Pero no, eso no quiere decir que no sea una célula metabólicamente activa. Lo que sí llama la atención es que tiene un extenso, y esto lo subrayan, que es un extenso sistema endomembranal con abundante retículo endoplásmico rugoso. Y este retículo endoplásmico rugoso tiene muchos ribosomas. Que aquí se miran, ¿verdad? Todo esto sería el retículo endoplásmico rugoso, que obviamente va a captar la hematoxilina y va a permitir o le va a conferir una tinción más basófila a la célula. Aquí vemos los grupos de células principales orientadas hacia la parte más profunda de la glándula, ¿verdad? Estas células, entonces, aparte de tener todo este retículo endoplásmico rugoso, van a tener pues mitocondrias que van a ayudar a la síntesis de energía, y esta energía obviamente es importante para los procesos metabólicos. Bueno, en este sistema endomembranal se están sintetizando lisosomas, así como también se están sintetizando gránulos simógenos. Ojo, estos gránulos simógenos son de tamaño intermedio a grande, lo vemos aquí, ¿verdad? Contienen principalmente pepsinógeno, que es un precursor de la pepsina que ayuda a degradar las proteínas de las sustancias, ¿verdad? Que encontramos en el bolo alimentario. La superficie apical de la célula contiene algunas microvellosidades que usualmente son cortas y romas, que ayudan obviamente a liberar el proceso de la exocitosis de estos gránulos simógenos cuando es estimulado el receptor de acetilcolina que se encuentra orientada a la membrana basal, cercano obviamente a los vasos sanguíneos y a los nervios, ¿verdad? Que están ahí cerca. Entonces, estas células principales almacenan el pepsinógeno, que es el principal producto de secreción, pero que también sintetizan, obviamente, quimosina, renina, lipasa gástrica y leptina. ¿Ok? La leptina es el mismo componente que sintetizan los adipocitos, y ojo, ¿verdad? Esto es importante porque también ayuda a regular la saciedad gástrica, ¿verdad? Durante los procesos de liberación de su contenido, ¿verdad? Esto es para que lo recuerden y que no lo vayan a olvidar. Estas células, aquí vemos la microscopía electrónica, el núcleo tiene tendencia a verse redondeado, aquí vemos la heterocromatina, aquí vemos la eucromatina, todo esto, absolutamente todo esto que les estoy marcando acá es retículo endoplásmico rugoso. Y luego tenemos aquí los gránulos, que son los gránulos obviamente de pepsinógeno. Este pepsinógeno, cuando entra en contacto con el medio ácido, se va a activar para formar pepsina, que tiene funciones específicas en la digestión de los alimentos. Aquí logramos ver algunos gránulos que se ven un poquito más densos. Estos corresponden a lisosomas, que pues ya tienen otras funciones, ¿verdad? Eso es solo para que lo recuerden. El siguiente componente celular es la célula parietal. ¿Ok? La célula parietal ya lo encontramos en medio, vamos a decir así, ¿verdad? Siempre en la parte distal de la glándula, pero más hacia la parte
apical cercano al istmo, ¿verdad? O al cuello de estas glándulas fúndicas, y casi siempre la vamos a ver como células globulares o células piramidales que tienen un citoplasma rosado intenso. Ojo, el citoplasma rosado intenso lo tienen por dos cosas. Número uno, bueno, se resume porque tiene muchas membranas celulares, muchas membranas celulares. Y estas membranas celulares están constituidas por un sistema túbulo-vesicular con muchas microvellosidades y por la gran cantidad de mitocondrias que encontramos en estas células. Aquí lo vemos, ¿verdad? Las mitocondrias prácticamente son el organelo que más comúnmente identificamos en las células parietales y eso le confiere esta tinción rosada o esta tinción eosinofílica en el citoplasma, ¿verdad? El núcleo casi siempre va a ser un núcleo redondo a ovoide que pues va a tener EU y heterocromatina, ¿verdad? Así como un nucleolo que va a ser inconspicuo, que no siempre se va a ver tan marcado. Ahora, llama la atención y esto a mí me gusta, yo siempre le he dicho a mis alumnos de que a mí estas células parietales me recuerdan mucho a esta navecita de Batman, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que tiene como las alas hacia adelante, aquí es donde va Batman sentado, las alas van hacia adelante, ¿verdad? Y estas alas tienen una serie de prolongaciones que son las microvellosidades. La longitud de las microvellosidades depende mucho de la activación del receptor de histamina, de acetilcolina y de gastrina. Porque cuando estos se activan, quiere decir de que esta célula tiene que sintetizar ácido clorhídrico y esto lo hace ensamblando más tubulina y haciendo que las microvellosidades se hagan mucho más largas y que pues obviamente permite la formación de una superficie más extensa para que haya mayor cantidad de proteínas transportadoras que esté liberando moléculas o iones de hidrógeno o hidrogeniones y que también esté liberando cloruro, ¿verdad? Para la síntesis de ácido clorhídrico. Ahora bien, estas son las microvellosidades. Existe en el citoplasma más profundo de las microvellosidades un sistema que se llama sistema túbulo-vesícula, que está constituido por eso, ¿verdad? Por membranas residuales que se introducen al citoplasma y que forman túbulos y a su vez forman vesículas, ¿verdad? Que en ese momento no contienen nada en especial más que proteínas transmembranales, ¿verdad? Sí hay que recordar que pueden tener muchas cotransportes, ¿verdad? O otros canales que ayudan al movimiento de estas moléculas para obviamente la síntesis del ácido clorhídrico. Entonces, bien, estas células ya los mencioné, sintetizan ácido clorhídrico, pero también sintetizan el famoso, que se los había mencionado al inicio de la clase, factor intrínseco del estómago o factor intrínseco gástrico. Recuerden que es una molécula que se une a la vitamina B12, forman un complejo y viajan hasta el ilio para posteriormente ser absorbidas en el ilio, ¿verdad? Ser absorbida la vitamina B12. Que la vitamina B12 se tiene que absorber a nivel del ilio, ¿verdad? Bueno, recuerden entonces esta morfología, la forma, ¿verdad? Aquí vemos algunos Golgi, ¿verdad? Vemos otro sistema. Este sistema de tubulovesículas recuerda mucho al retículo endoplásmico liso, pero realmente es diferente, ¿verdad? Es una estructura completamente diferente y las funciones son diferentes. Que cuando, la activación del receptor de la gastrina, de la acetilcolina y de la histamina inician la activación de estos microtúbulos, hace que este sistema de tubulovesículas se integre a las microvellosidades y hagan que estas microvellosidades se hagan aún mucho más largas, ¿verdad? Y entonces van a permitir la interacción entre iones específicos que más adelante les voy a mencionar al momento de la síntesis del ácido clorhídrico. Aquí vemos la morfología de estas células, aquí vemos el núcleo, ¿verdad? Con las estructuras que ya conocemos, la heterocromatina, la eucromatina, vemos las mitocondrias, estas son muy importantes, todas estas mitocondrias, recuerden que esta célula requiere mucho ATP. Y vemos aquí este sistema, estos serían estos como canalículos o sistema túbulo-vesículas, todos estos. Son membranas que recuerdan mucho al retículo endoplásmico liso, porque son membranas, pero tienen funciones diferentes, ¿no? Aquí tenemos la membrana basal, que separa, obviamente, el tejido conectivo subyacente. Bueno, entonces cuando
esta célula se activa, se encarga de sintetizar el ácido clorhídrico. Entonces existen varias formas de activar a la célula, ya sea por receptores de acetilcolina, receptores de histamina o por receptores de gastrina. Y para que exista la síntesis de ácido clorhídrico y para entender cómo ocurre esta síntesis de ácido clorhídrico, se han dividido la síntesis o la producción del ácido clorhídrico en tres fases. Una fase que se llama fase cefálica, otra fase que se llama fase gástrica y otra fase que se llama fase intestinal. Bueno, la fase cefálica es solo de que ustedes recuerden cómo cuando uno está pensando, cuando uno tiene mucha hambre y mira un anuncio por ejemplo, de Infunify, que mira que carne así eh, bien cocidita, o así término medio, y mira, eh, por ejemplo, los frijolitos con las tajaditas, etcétera, ¿verdad? Van a decir que tengo hambre, pero sí, tengo hambre. Entonces, en esta fase cefálica es cuando nosotros estamos viendo algo. Nuestro estómago comienza a sintetizar ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque estamos viendo, estamos pensando en que queremos comer algo, incluso estamos oliendo cuando nuestra mamá ya está cocinando en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se está liberando ácido clorhídrico. Y esto se da básicamente porque hay activación del sistema nervioso que libera obviamente acetilcolina y esta estimula las células parietales. Ojo, la fase cefálica realmente eh, no produce más del 10% del ácido clorhídrico durante el proceso de la producción del ácido clorhídrico. Bueno, una vez que nosotros ya estamos alimentándonos, empezamos a comer, inicia la fase de producción de ácido clorhídrico en el estómago, que se llama fase gástrica, que es cuando ya la comida está en el estómago. Entonces se activan un montón de receptores ahí a nivel de principalmente de las células abiertas del sistema neuroendocrino difuso para liberar mayor cantidad de gastrina y esta gastrina pues estimula obviamente las células parietales para que sinteticen más ácido clorhídrico. Y después de que ya comimos y se está liberando, perdón, se está liberando el contenido gástrico, en este caso el quimo, hacia el duodeno también tiene otras células, células G, que también liberan gastrina, y esta gastrina también estimula la producción, obviamente, de ácido clorhídrico en el estómago. Es decir, el ácido clorhídrico se está produciendo antes de comer, durante comemos y después de que comemos, y con el vaciamiento hacia el intestino delgado, ¿verdad? Entonces vean que estas son las tres fases. Y para producir el ácido clorhídrico tenemos que conocer muy bien a la célula y cómo esta célula interactúa. Ya dijimos que los principales tres receptores que favorecen la síntesis del ácido clorhídrico son la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Entonces, cuando esto ocurre, pues empieza esta secuencia de la síntesis del ácido clorhídrico. Y hay que recordar que esta célula tiene, y esto si no lo recuerdan, pues tienen que escribírselo, tatuárselo así en la cabeza, ¿verdad? Para recordar que existe síntesis de ácido clorhídrico en estas células, tienen que recordar que existe la enzima anidrasa carbónica. Si ustedes recuerdan, la anidrasa carbónica, similar a como ocurría en el osteoclasto o en el eritrocito, agarraba CO2 y agarraba agua para producir posteriormente ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden que también se puede desdoblar para producir bicarbonato, que el bicarbonato en algunas ocasiones va a ser liberado hacia la membrana basal y que ayuda a amortiguar el pH a nivel de la lámina basal. Y en el caso de los hidrogeniones, pues estos hidrogeniones sí van a quedar adentro de la célula, ¿verdad? Y se van a movilizar hacia la membrana apical. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso, ¿verdad? La activación de la anidrasa carbónica, que ya dijimos que va a agarrar agua, va a agarrar CO2, dióxido de carbono, lo va a unir para primero formar el famoso ácido carbono, que es el H2CO3, y este luego se va a disociar en el citoplasma de la célula para sintetizar bicarbonato y para sintetizar hidrogeniones. Ya dijimos que el bicarbonato sale a través de la membrana basal, usualmente lo hace a través de un contratransporte o un antiporte de bicarbonato cloruro. Y ojo, aquí ya es una forma en la cual vemos cómo el cloruro está entrando a la célula, que es un paso muy importante. Entonces, la primera fase es la síntesis del ácido carbónico, que posteriormente se disocia para formar bicarbonato y para formar hidrogeniones.
Una vez formadas estas moléculas, existe una bomba que se llama bomba de potasio hidrogeniones, que es una ATPasa. Si es una ATPasa, entonces requiere el desdoblamiento de un ATP para formar ADP. Entonces, esta siempre la vamos a encontrar a nivel de la membrana apical de la célula, ¿verdad? En el sistema túbulo vesicular, aquí en todas estas microvellosidades. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a introducir potasio, que se encuentra desde afuera de la célula, va a meter el potasio y va a sacar ¿a quién? A los hidrogeniones que se habían formado producto de la acción de la enzima anhidrasa carbónica. Entonces, el hidrogenión va a salir hacia este sistema tubulovesicular, a estos canalículos de la célula parietal. Entonces, esto es lo que ocurre en segunda instancia. La tercera instancia es cuando encontramos la función de algunas proteínas transportadoras. Y bueno, voy a mencionar primero esta que es una bomba de potasio. Recordar que existe una bomba de sodio-potasio, que es la bomba que normalmente encontramos en las células, que va a estar regulando la entrada y la salida de sodio-potasio, que llega un momento en que las concentraciones de potasio dentro de las células son tan altas que tiene que regular y usualmente lo regula a través de este que es ¿cómo se llama? Un transporte iónico, un canal iónico que permite la salida entonces del potasio de la célula hacia los canalículos. Y de esta manera es como, vean ustedes, esto es un ciclo realmente, ¿verdad? De regulación y que posteriormente este potasio puede volver a entrar a la célula. Entonces esto va a estar cambiando la electropositividad a nivel de la célula. Y ojo, el cloruro que ya había entrado a través de este contratransporte va a salir a través de otro canal iónico que es un uniporte, ¿verdad? Un uniporte de cloruro que también va a permitir la salida del cloruro hacia el canalículo, ¿verdad? Y ojo, esto es bien importante porque posteriormente el cloruro se va a unir al hidrogenión a nivel del lumen de estas glándulas para formar el famoso ácido clorhídrico. Normalmente el potasio, ¿verdad? Va a entrar a la célula, ya dijimos, a través de la membrana basal, a través de esta bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Y va a salir a través de esta bomba para mantener las concentraciones normales de potasio dentro de la célula. Entonces, de esta manera es como el hidrogenión y el cloruro se van a unir para formar el ácido clorhídrico. Bueno, el agua entra básicamente por ósmosis a la célula, ¿verdad? Esta agua recordemos que va a ayudar a formar el ácido carbónico, ¿verdad? A través de esta anhidrasa carbónica. Y pues puede entrar también a través de los canalículos a la célula, ¿verdad? Esto solamente para que lo recuerden de esta forma. Entonces, bueno, ya hablamos de cómo se activa y cómo se sintetiza el ácido clorhídrico. Lo que tienen que recordar ahora es cómo se inhibe este ácido clorhídrico y uno de los principales factores de inhibidores de la producción del ácido clorhídrico es la presencia de una hormona que se llama somatostatina. ¿Okay? La somatostatina inhibe directamente la liberación de gastrina y de histamina. ¿Por qué? Porque inhibe a la célula G y también inhibe a otras células del sistema neuroendocrino difuso. Así como, obviamente, suprime la activación de las células parietales al inhibir la síntesis de estas moléculas, ¿verdad? Entonces, la somatostatina inhibe la gastrina y la histamina, ¿verdad? Aunque tengamos el estímulo acetilcolina, ¿verdad? Si no tenemos gastrina y histamina, entonces la síntesis de ácido clorhídrico no va a ser tan prominente en este caso. Hay otras moléculas, como por ejemplo las prostaglandinas. Las prostaglandinas también son importantes para la inhibición del ácido clorhídrico. Tenemos este que se llama péptido inhibidor gástrico, que también inhibe a la producción del ácido clorhídrico. Y hablamos también de otra molécula que se llama urogastrona. La urogastrona es también conocida con el nombre de factor de crecimiento epidérmico, nada más que específico del intestino, ¿verdad? Va a ser sintetizada por la glándula de Brunner a nivel del duodeno y que de alguna u otra forma inhibe, ¿verdad?, la producción del ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. Bueno, estos son los medios de protección, cómo las células no se van a autodigerir o no se van a destruir por sí solas, y esto es gracias a una serie de funciones importantes que tiene
otros componentes de la mucosa del estómago. Uno de ellos es el flujo vascular. El flujo vascular es importante porque, si ustedes recuerdan, el bicarbonato que era liberado hacia la membrana basal, ahora este bicarbonato va a entrar a este sistema vascular, a estos capilares fenestrados, y van a subir y van a llegar cerca de donde está la mucosa superficial para liberar el bicarbonato, y este bicarbonato posteriormente entrar a las células de revestimiento superficial, y estas posteriormente lo liberen y lo combinen con el moco para causar o producir un moco que sea un tanto más básico. Aquí vemos cómo se distribuye el flujo del ácido clorhídrico, solo para que recordemos de que el ácido clorhídrico posteriormente llega a la luz del estómago. Entonces el moco, ¿verdad?, va a ayudar a eh, ayudar obviamente a regular el pH a nivel de junto al bicarbonato. Estas células también tienen que saber que están unidas entre ellas a través de uniones estrechas, ¿verdad? Esas zónulas ocluyentes, y aparte de eso tienen las zónulas adherentes. Aquí tienen las famosas caderinas. Y bueno, las prostaglandinas son importantes porque no solo inhiben directamente la producción del ácido, sino que también aumentan el flujo vascular, y al aumentar el flujo vascular de la lámina propia permiten que haya mayor movimiento de bicarbonato de las células hacia el moco de la superficie, ¿verdad? Y ahí lo vemos. Normalmente se está sintetizando entre 2 a 3 litros de agua, ácido clorhídrico, enzimas, factor intrínseco, moco, ¿verdad?, que en general van a producir ese moco protector de la mucosa gástrica. Bueno, hasta aquí hablamos entonces de las células parietales, y vamos a comenzar a hablar de las células del sistema neuroendocrino difuso, conocidas más específicamente como células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas no solo las encontramos a nivel del estómago, sino que también las vamos a encontrar a nivel del intestino delgado, intestino grueso, apéndice, etc. Entonces, estas células enteroendocrinas son células que van a vertir su contenido de secreción directamente al tejido conectivo, a la lámina propia. ¿Okay? Y este posteriormente va a entrar a los vasos sanguíneos y puede tener funciones, por decirlo así, endocrinas, autocrinas o paracrinas, dependiendo la molécula que se esté liberando. Se encuentran principalmente en las glándulas fúngicas, aunque las podemos encontrar en cualquier otra glándula, con tendencia a encontrarse a la base de la glándula, si aquí la vemos. Esta es una tinción de inmunistoquímica para gastrina, donde se están ejemplificando la localización de estas células a nivel de las glándulas gástricas. Aquí vemos, por ejemplo, estas que son las foviolas. Aquí vemos ya la parte del cuerpo, ¿verdad?, de la glándula, y vemos a las celulitas que se miran más cafés, que son positivas para inmunistoquímica específica. Estas células son conocidas también con el nombre de células enterocromafines, porque son afines a estas sales de plata, ¿verdad?, gentafines o argirófilas, ¿verdad?, o también conocidas como células APUT, si ustedes recuerdan, tienen la capacidad de captar y descarboxilar estos aminoácidos en general, ¿verdad?, para formar sustancias con fines endocrinos. Bueno, desde el punto de vista histológico, estas células tienen un citoplasma claro, y que si lo vemos desde microscopía electrónica, pues este citoplasma claro no es que esté vacío, sino que va a estar lleno de una gran cantidad de gránulos que son muy pequeños, muy finos, que van a tener funciones, como les digo, ¿verdad?, endocrinas específicas. Y se ha visto que estas células todas van a tener contacto con su membrana basal, ¿verdad?, porque es a través de ella donde van a liberar su producto de secreción, y todas estas células eh, eh, pues van a estar cerca de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Es otra característica. Algunas de ellas tienen su membrana apical en contacto con la luz de las glándulas. Entonces, a esa la vamos a conocer como células enteroendocrinas con sistemas abiertos. Cuando estas células no tocan la luz de la glándula, es decir, que la membrana apical no llega hacia la superficie, entonces a esas las conocemos como sistemas cerrados. Y esto es lo que vemos. Este es un sistema cerrado y este es un sistema abierto. Los sistemas abiertos usualmente tienen una membrana apical con microvellosidades cortas y romas que ayudan a tener contacto con el contenido alimentario. Y es importante porque
ayudan a detectar en algunas ocasiones, ¿verdad? Dependiendo de la célula, si el contenido del quimo es un quimo adecuado o un quimo inadecuado. Entonces vean, aquí está, este es el sistema cerrado, en el que la célula no tiene contacto con la luz, y usualmente estas células tienen mecanismos de secreción neural parácrina. Y los mecanismos abiertos, en este caso el SNED abierto, ¿verdad? Va a tener la superficie en contacto con la superficie, ¿verdad? Claramente las microvellosidades, y por eso en algunas ocasiones les han llamado quimioreceptores de gusto. Ojo, no confundir estas células con las células gustativas que también podríamos encontrar a nivel del estómago y del intestino delgado. Y estas células gustativas son muy similares a los de los corpúsculos gustativos que encontrábamos en la lengua, ¿verdad? No confundirlo. Bueno, solo para que sepan, estas células tienen receptores T1R, T2R que son acoplados a proteína G, ¿verdad? Y que en base a eso, ¿verdad? Pueden liberar su contenido hacia la lámina propia, ¿verdad? En algunas ocasiones pueden liberarlo a la luz glandular, pero es muy, muy, muy remoto que esto ocurra. Y aquí la seguimos viendo, ¿verdad? SNED o APUD, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto. Si nosotros empezáramos a contar todas las células del tracto digestivo y las sumáramos, realmente fuesen el órgano endocrino de mayor tamaño, ¿verdad? Eh, ya contando estas células individualmente. Los estímulos principales para la liberación de su producto o su contenido, básicamente es la acetilcolina de las neuronas colinérgicas y el péptido liberador de gastrina que es producido por el nervio vago. Las funciones, de manera general, vamos a decir que se encargan de la regulación de la actividad hidroelectrolítica y de la secreción de enzimas, así como la inhibición, la regulación de la motilidad y de la secreción y del crecimiento de la mucosa, así como la estimulación de liberación de otras hormonas, que esto lo vamos a entender mejor cuando veamos en conjunto todo este sistema neuroendocrino en el estómago. Bueno, esta es una fotografía muy bonita para ejemplificar a través de la cromogranina la presencia de la positividad de estas células en el tubo digestivo, ¿verdad? Casi siempre tienen esa tendencia a estar en la porción más distal de estas glándulas gástricas. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esto porque lo vamos a ver más detenidamente al final, ¿verdad? Hay unas que se llaman células GR, que se llaman células productoras de grelina, que se encuentran muy claramente en el estómago, y estas tienen que ver con el vaciamiento del estómago, con la presión que se ejerce a nivel del estómago, ¿verdad? Para mantener la presión intragástrica de manera habitual y sostenida. Encontramos también otras células que se llaman células D, que producen una hormona que se llama somatostatina. Encontramos a las células A, que sintetizan enteroglucagón, células G, que estas ya se las mencioné, que son una de las más comunes a nivel de todo el tubo digestivo, que sintetizan gastrina. Hay unas células que se llaman células I, que sintetizan colecistocinina. Hay unas células que se llaman células S, que se sintetizan secretina. Hay otras que se llaman células MO, que sintetizan motilina. Hay otras células que se llaman células K, que sintetizan el famoso péptido intestinal gástrico o péptido inhibidor gástrico, que también puede ser un producto de secreción. Y las células mucosas, propiamente dichas, que sintetizan histamina. Esto es un resumen. Más adelante, en otra clase, les voy a explicar la función endocrina del tracto gastrointestinal. Esto es en resumen. En las células GR o GR sintetizan grelina. Esta grelina, pues, tiene una serie de funciones que, aparte de regular la presión intragástrica, aumenta las concentraciones de hormonas de crecimiento, activa los nervios colinérgicos y hipoganglionares muscarínicos y aumenta sus concentraciones durante el hambre, ¿verdad? Esta actúa directamente en el hipotálamo y tiene una serie de funciones que en este caso, ¿verdad? Van a regular o inducir la sensación del hambre a nivel del hipotálamo y van a modular la relajación de las fibras musculares, ¿verdad? Para mantener vamos a decir, mantener esta presión gástrica normal, ¿verdad? O sostenida, prácticamente sostenida. Otra forma de cómo esta presión gástrica se va a mantener estable es a través de los reflejos vasovagales, a través de un sistema de retroalimentación que ayuda a determinar a través de un arco reflejo, ¿verdad? Cómo está el estómago, si está
muy distendido, muy lleno, ¿verdad? O si está muy relajado, dependiendo de esto, pues puede mantener esta presión intragástrica. Este reflejo vasovagal, aparte de mantener esta presión intragástrica, también puede inducir a la secreción del ácido clorhídrico, la liberación de la histamina por las células enterocromafines, o también puede inhibir a las células delta del tracto digestivo. Ahora bien, cuando ya todo el estómago se ha encargado de licuar el alimento y de combinarlo con el jugo gástrico, entonces puede determinar si el quimo es un quimo adecuado o si es un quimo inadecuado. Y esto pues gracias a que las células del sistema neuroendocrino difuso pueden detectar si el quimo ya tiene un pH adecuado, si ya está sumamente combinado o licuado, ¿verdad? Entonces esto pues va a depender mucho de lo que estas células estén percibiendo. Ahora bien, las células parietales, ya hemos dicho, ¿verdad? Que de alguna forma van a sintetizar el ácido clorhídrico, también pues a mayor síntesis de ácido clorhídrico, pues va a haber mayor motilidad gástrica, esto va a favorecer que el alimento se entremezcle más fácilmente con el ácido clorhídrico. Las células G que producían gastrina, así como las células epiteliales que sintetizaban histamina, y las células beta pues van a sintetizar insulina. Todo esto va a estar relacionado a la presencia de gastrina. Cuando las células G o las células productoras de gastrina eh, sintetizan gastrina, obviamente la gastrina a su vez va a inducir a todo esto, ¿verdad? A liberación de histamina, liberación de ácido clorhídrico y a la liberación de insulina, ¿verdad? Esto ya es a nivel del páncreas. Y esto lo que está haciendo es avisándole al páncreas, diciéndole, ojo páncreas, alistate, empieza a sintetizar insulina, que en cualquier momento se va a elevar la concentración de glucosa en la sangre porque obviamente ya el quimo es adecuado y está listo para liberarse al intestino delgado para que éste sea absorbido, ¿verdad? Entonces esta gastrina, cuando ya el quimo es adecuado, va a inducir a todo esto, ¿verdad? A liberación de histamina, de ácido clorhídrico y de insulina. Ojo, esta histamina a su vez pues va a inducir también a la liberación del ácido clorhídrico. Entonces este quimo adecuado se va a liberar hacia el intestino delgado y pues ahí va a hacer sus funciones, ¿verdad? Nada más mencionarles que cuando el quimo aún no es un quimo adecuado, ¿verdad? Las células del SNED van a liberar colecistocinina que va a activar pues mayormente la activación muscular, ¿verdad? Y aparte de eso se ha visto que la colecistocinina tiene muchos receptores a nivel del músculo liso de la vesícula biliar y que esta pues va a liberar mayor cantidad de líquido biliar, de bilis, al duodeno para, obviamente, inducir a la mezcla del quimo, ¿verdad? Para posteriormente, perdón, posteriormente se dé la absorción de lípidos, que esto lo vamos a entender mejor cuando miremos las funciones endocrinas del intestino delgado. Y bueno, ya recapitulando un poco del estómago, aquí vemos la mucosa gástrica. Este es un corte histológico muy bonito, muy representativo de la mucosa a nivel del fondo gástrico. Vemos estas criptas que se ven cortas. Aquí vemos las células parietales, que son las que más llaman la atención, y las células principales que aquí están también más evidentes. Esta sería la lámina propia. Esta sería la lámina propia. Aquí tenemos un poco de la lámina propia también y vemos ya la muscularis mucosae del estómago. Esta muscularis mucosae va a estar constituida por tres capas, una capa circular interna, una capa longitudinal media, o también la llaman longitudinal externa, ¿verdad? También la llaman longitudinal externa porque la circular externa en algunas ocasiones no es tan marcada. Y esto pues va a depender mucho de la región del estómago donde lo estemos observando, ¿verdad? Va a ser más marcada hacia la parte distal del estómago. Entonces, en este caso, esta circular externa, ¿verdad? Pues va a ser diferente, obviamente, a la circular interna. Esta muscularis mucosae se encarga de que la mucosa gástrica, al contraerse esta muscularis mucosae, va a tener mayor contacto con la mezcla, con el quimo que se está mezclando a nivel de la cavidad gástrica. La submucosa va a corresponder al tejido conectivo que va a estar abajo, ¿verdad? de la muscularis mucosae y va a ser un tejido conectivo denso y regular que van a tener áreas que puede verse un poquito laxo
Este tejido conectivo laxo lo podemos encontrar cerca de vasos sanguíneos e incluso podemos encontrar tejido adiposo, ¿verdad? Como componente del tejido conectivo laxo. Van a haber abundantes fibras de colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos, linfáticos, ¿cómo se llaman? Los cuerpos neuronales, obviamente de los plexos nerviosos, el plexo submucoso de Meissner, ¿verdad? Eso lo podemos identificar en la submucosa. Y casi para terminar, hablar de la muscular externa o la muscular propia del estómago. Esta va a estar constituida por 3 capas de músculo, ¿ok? Tenemos de la parte más profunda, vamos a tener entonces una capa que se llama capa oblicua. Esta capa oblicua es una capa que vamos a decir que no es tan clara, es decir, es una capa que más que todo la vamos a encontrar formada a nivel del fondo y del cuerpo gástrico, ¿verdad? Y a nivel del antro gástrico y cerca del píloro, simplemente vamos a identificar algunas fibras escasas, ¿verdad? Que ya pues, no van a ser tan gruesas. Entonces va a ser la oblicua profunda, es una capa irregular, pero es una capa que existe. Y gracias a la capa oblicua profunda es que podemos formar esta curvatura mayor, ¿verdad? Que encontramos aquí a nivel del estómago. Luego, arribita de esta capa oblicua profunda, tenemos una segunda capa, que es esta que vemos acá. Y esta va a tener una disposición circular a nivel del estómago y recibe el nombre de capa circular media. La capa circular media es una capa muy bien desarrollada. Creo que me parece que es la capa más homogénea, más consistente y que de hecho se engrosa a nivel del píloro para formar el esfínter pilórico. A este nivel, este sería el esfínter pilórico y que esta, pues obviamente dependiendo del quimo, como si el quimo es un quimo adecuado, entonces va a permitir la relajación del píloro para la liberación del quimo, ¿verdad? Esta liberación del quimo, como les digo, es lenta, ¿verdad? Y es como casi inyectada, ¿verdad? 1 a 2 ml cada vez que ocurre la dilatación del esfínter del píloro. Y por último tenemos una capa que se llama capa longitudinal externa, que sigue la dirección del tubo digestivo, por eso se llama longitudinal, que las fibras van a estar un tanto menos desarrolladas a nivel del píloro, pero siempre van a continuar en dirección al tubo digestivo, es decir, va a continuar posteriormente con la longitudinal externa del intestino delgado, que va a ser un tanto diferente, ¿verdad? Un poco más desarrollada cuando la comparamos a nivel de un corte histológico a nivel del píloro, ¿verdad? Entonces, estas capas musculares, al contraerse, van a permitir que el contenido gástrico se revuelva, se licúe, se entremezcle muy bien con el ácido clorhídrico y que posteriormente sea liberado al intestino delgado. Por último, la serosa del estómago. La capa más externa del estómago es un 99% serosa. En menos de 1% es una adventicia que estaba adherida específicamente al aumento menor, en la curvatura menor, y al aumento mayor o al epíplogo a nivel del aumento mayor, ¿verdad? Esta serosa casi siempre va a ser, ojo, va a ser un epitelio plano simple, que es un mesotelio, aquí lo vemos, que va a tener un tejido conectivo submesotelial, que casi siempre lo vemos como un tejido conectivo laxo areolar, que en algunas ocasiones tiene tejido adiposo, si está cerca de estas inserciones omentales, ¿verdad? Y bueno, esta serosa casi siempre va a tener una capa de líquido que la va a mantener lisa y húmeda, ¿verdad? Que va a evitar entonces que esta pared epitelial se pegue con otros componentes de la cavidad abdominal. Y bueno, recordar de que cuando el estómago está lleno, el cerebro está feliz porque de alguna u otra forma el arco reflejo hace que se libere serotonina, ¿verdad? Y eso le da cierta felicidad al individuo que acaba de comer, por ejemplo. No sé si tienen preguntas o comentarios para esta clase. Realmente es una clase muy bonita, muy funcional. Espero que les haya gustado y si tienen dudas o comentarios, siempre hacérmelo saber a, al foro, ¿verdad? del aula virtual. Y nos vemos en la próxima clase.